Buenas tardes, sábado 4 de marzo y resumen semanal de trading número 119. Saludamos a Manu desde Valencia. Manu, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, la verdad que muy bien. Con un día típico de fallas que dicen aquí, que aquí Sí. ya se ha iniciado. Para que les gusten las mascletas, pues ya saben dónde tienen que ir, ahí a Valencia. Y así que bien, a ver lo que nos ha deparado o nos puede deparar la semana a nivel de bolsa. La verdad que cuando yo personalmente oigo tema de fallas ya digo, bueno, ya lo peor del invierno ya está pasando. Ya aquí probablemente quede alguna nevada así rara más, pero ya lo peor está pasando. Así que es Exacto. una buena señal. De hecho, Em, si miras el tiempo, pone ya que las mínimas, al menos aquí, sí, aumentan casi 10 grados ya. sí, bueno, ya se empieza a 12 notar. Sí, sí, grados sí. y eso. Está claro. Bueno, aquí todavía hace frío, pero bueno, irá hacia arriba. Venga, hoy no tenemos a Manu, a Julio, que tiene unas pequeñas vacaciones muy bien merecidas. Así que bueno, vamos a hacerlo aquí entre nosotros dos y vamos a empezar con la estructura habitual del IBEX 35. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Y ya lo tenemos precisamente aquí con la estructura habitual, ¿no? Ya sabéis, gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, que es la estructura que nosotros solemos utilizar para el análisis swing trading, que es a lo que básicamente nos dedicamos. Operativa a corto plazo, ya sabéis, puede ser desde 2 días a 10 días más o menos, o incluso a veces un mes, dependiendo de cómo se dé de bien la tendencia, ¿no? Un tema importante es que los conceptos que nosotros explicamos aquí son aplicables a cualquier marco temporal. Es decir, que aunque nos dirijamos a swing trading, si cambias el rango o el marco temporal de los gráficos, pues lo puedes utilizar perfectamente para marcos temporales más grandes, como que llamamos core trading o largo plazo, o más pequeñitos de intradía incluso, ¿no? Bueno, yendo ya al propio análisis del IBEX 35, bueno, pues ya vemos que estamos en una clarísima etapa 2 y con una fortaleza tremenda. eh, y además esta semana se está ocurriendo el mejor ejemplo de aquello que siempre decimos de operas lo que veas y no lo que creas. ¿Por qué digo esto? Porque si os recordáis o si no echáis vista atrás a los resúmenes anteriores, decíamos desde hace ya, pues yo creo que diría 3 semanas ya, incluso diciendo que esperábamos algún tipo de recorte. ¿Eh? Coincidiendo precisamente con cada una de estas llegadas. Fijaros, llega a uno de los puntos relevantes, como podía ser este, y esperábamos un recorte. Ese recorte empezó, pero inmediatamente fortaleza. Bueno, pues nada, nos vamos a la siguiente. Llega a 9.310 en esta vela de aquí y decimos, esperamos un recorte. Y el recorte empezó. Pero ¿qué pasó? Que inmediatamente, de nuevo, ha vuelto a darse la vuelta con mucha fuerza a través de un hueco profesional y se va hasta arriba. Por eso, lo que nosotros insistimos siempre es, nosotros aquí no estamos para adivinar nada, ni aquí ni ningún trader que sea medio serio pretende adivinar nada. Sino que lo que estamos es para generar escenarios. Y si no ocurre el escenario que estaba previsto, que por ejemplo en nuestro caso era que hubiera esta semana más continuidad bajista, cosa que no ha habido, lo que tienes que hacer es tener la suficiente cintura para amoldarte a esos cambios, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues nada, estamos en una subida muy importante. De hecho, esto pues debe ser en torno a un 80%. Espera un segundito. 82% de grado de verticalidad. Ya sabéis que eso no es sostenible, no es sostenible. Pero claro, si ahora os digo que ahora tiene que venir una caída, pues alguno se reirá, ¿no? Dirá, sí, no, alguna vez acertará, se caerá, evidentemente, ¿no? Yo a lo que me refiero es que esto no es sostenible y que más tarde, más temprano, vendrá una inhalación seria, evidentemente. Pero mientras tanto, pues oye, si hay operaciones en corto plazo en marco temporal diario que puedan ser útiles, pues de momento va por ellas. Cada vez que yo me encuentro con una situación de estas, en la que el mercado en semanal está muy extendido y muy vertical, eh, como tengo la mosca detrás de la oreja, podríamos decirlo así, una de las opciones que tomo es la siguiente, es tratar de aprovechar en diario alguna operación, pero siempre con un lote más pequeño, con un lote más pequeño de lo habitual. Me ocurría mucho a finales del año pasado en Estados Unidos, que decíamos que, bueno, que estábamos operando con el 30% de la posición, porque estaba muy sobrecomprado y lo más normal era que hubiera una caída posterior, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que ocurre ahora mismo en el IBEX 35. Es decir, estamos totalmente sobrecomprados, a una distancia de un 10% con respecto a su media de 20. Ya veis que es un dato objetivo. Es muy difícil de encontrar, muy, 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 muy difícil de encontrar en épocas pasadas y, por lo tanto, estamos en una situación de excepcionalidad con muchísima fuerza alcista.
Claro, si esta tremenda subida por aquí, si está por este tramo aquí, en semanal, bueno, pues en diario sería súper aprovechable. Cuando ya está tan arriba, los riesgos empiezan a aumentar. ¿Quiere decir que no son aprovechables un patrón de compra uno en diario? Sí, sí, podría ser aprovechable. Pero yo en mi caso sería más prudente, utilizaría un lote más pequeño, ¿vale? Por aquello de que estamos totalmente sobrecomprados. Por tanto, ese es un poco el escenario. Fijaros que ahora mismo ha roto otra vez la resistencia, eh, anulando, convirtiendo esta vela roja en lo que llamamos una vela roja ignorada, por lo tanto, de nuevo arranque alcista y fijaros que ya el siguiente camino siguiente objetivo nos marca la zona de los 9.680 por manejar números redondos. 9.680 que son todavía 200 puntos por encima del precio actual. Ese sería el siguiente lugar donde deberían aparecer vendedores y se vería bueno, pues cierta continuidad, empezar una continuidad bajista, ¿no? En modo de inhalación. Bueno, sinceramente, todo parece que indicar que de momento la semana va a comenzar alcista. De momento va a comenzar alcista, tanto en semanal no le vemos ningún problema, está arrancando, es la primera vela de arranque, y en diario pues sería la segunda vela de arranque, así que tampoco, no es que ya haya tenido 5 seguidas alcistas o cosas de estas, no, no, tal parece que de momento va a continuar hacia arriba. De todos modos, eso, lo que os digo, con la mosca detrás de la oreja, porque no es normal este movimiento, no es muy normal. Habrá que ver cómo se comporta Estados Unidos, que también está en un momento un poco complejo, para ver qué influencia puede tener sobre nosotros, ¿no? Aunque de momento la corrección en Estados Unidos a nosotros no nos ha afectado para nada, ¿eh? Esa correlación absoluta casi que había, pues está quedando a un lado. En diario que tenemos también estructura de etapa 2 alcista. Bueno, si veis los mínimos relevantes, pues yo creo que son claros, ¿no? Que son crecientes, ¿verdad? Aquí tenéis uno, os lo pongo bien. Aquí tenéis otro, ¿no? Y bueno, pues son totalmente crecientes, máximos relevantes, pues ya continúan siendo crecientes, y es verdad que las medias empiezan a juntarse, vemos como la fuerza, ya lo decíamos en semanas anteriores, la fuerza estaba cayendo, y lo más normal, sinceramente, mi escenario era que esto subiera, que llegara a esta zona de aquí, a esta zona de máximos, y aquí no pudiera. Lo hizo un poquito más arriba, y cuando yo pensaba que era la buena, digo, bueno, pues aquí empezaba la posición corta, para comenzar una etapa 3, pues fijaros, francamente sorprendido por esta fuerza del viernes, sobre todo por esta fuerza del viernes, porque la del miércoles, este giro no me preocupaba mucho porque el grado de penetración en la vela previa era nulo, por tanto podría haberse quedado ahí y continuar el escenario previsto. Sin embargo, ya lo del viernes a mí personalmente me ha sorprendido mucho. Bueno, pues nada, hay que adaptarse y continuar entonces con el escenario de etapa 2 alcista, y que ese parece que va a ser el futuro próximo, hablando de futuro próximo, hablando de los próximos días de cotización. Manu, ¿cómo lo ves? ¿Alguna cosa que añadir o No, comentar? o sea, lo del jueves, que Mm, en teoría no debería tener continuidad, por lo que dices tú, el grado de penetración, sí, correcto. acompañado de que en Estados Unidos tuvimos un hueco novato, que luego imagino que lo comentaremos, Sí. dio esa fuerza, y viendo los escenarios clave, lo que llega a los 9.680 antes de empezar la inhalación. Uf, a Ah, mí me sorprendería mucho, la verdad, pero bueno, nada, al final, lo que os digo, operar lo que vemos y no lo que creemos. Pero una fortaleza, bestial, de hecho, bestial, 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 si porque haces, si haces por Fibonacci, ¿no? O sea, lo de los impulsos sí, del marco diario al superar el máximo, sí, en de aquí, teoría de aquí a más o menos aquí, sobre esa zona. Exacto, sí, de te ahí. llevaría, te llevaría arriba, ¿no? Te Mm. llevaría a la zona de los 9.600. Bueno, vale, está claro que ese es el siguiente objetivo. A lo que yo voy es, ¿continuidad alcista? Sinceramente, parece que sí. ¿Abrimos posiciones largas si vemos alguna oportunidad? Sí, pero yo utilizaría un lote más pequeño. Yo creo que eso es la mejor conclusión que podemos sacar de este escenario tan excepcional que tenemos en el IBEX 35. Venga, dicho esto, vamos a ver las acciones que nos habéis solicitado, que estamos encantados porque cada vez nos solicitáis más, nos hacéis trabajar más también, eso es verdad, pero bueno, eso demuestra que tiene interés lo que hacemos y que os aporta valor, que al final es de lo que se trata, ¿no? Por cierto, si consideráis que os aporta valor y le dais al me gusta, nos ayudáis a difundir el proyecto. Vamos a ver, Manu, las distintas acciones que nos han pedido. Vale, Venga, Mercado Español empieza, bueno, no es por el mismo orden que me lo han solicitado, pero Luis nos pide, desde Twitter, nos pide ENCE. Vamos a verla. ENCE para entrada, ¿eh? Para entrada. vale. Vale.
A ver, esta se apoyó, esta se ve que es de hace 1 o 2 semanas, patrón 1, 2, 3. Voy a limpiarlo porque esto me acuerdo que era por el tema de Blast que se Ah, comentó sí. con Sí, sí. Julio. Sí, es verdad, sí. Vale, vale. En el marco semanal tenemos una etapa 2 con posible patrón 1, 2, 3, 4. Lo suyo es que es cuando supera la vela de arranque, el máximo o la inside buy, entrar. En este caso, como tiene tanta mecha por arriba, se podría haber entrado incluso esta semana al superar los máximos de los 3,62, como si fuese una especie de PC1. Ujú. Objetivo por los 4 euros y los 4,13. Al final esta zona va a ser, sí, va a ser bastante difícil de superar. 2 máximos tenemos aquí. Vale. Más o sea, esta zona va a ser la difícil, que cuando llegue ahí, como es un patrón 1, 2, 3, debería ser para superar e irse a la siguiente, a los 5 euros. Pero dudo por el tema de la mecha esta, a ver qué hace cuando llegue aquí. O sea, de momento está claro que debería tener continuidad alcista esta semana hasta hacia la zona de los 4 euros por etapa 2. Si nos vamos al marco diario, etapa 2, con un retest, y el jueves 23 de febrero dio el patrón de compra 1, ha llegado a un sitio, parece ser que está haciendo un patrón 2-3, aunque no es de los que nos gusta porque la vela de arranque debería de ser después de una vela bajista, es decir, por ejemplo, desde aquí, en este caso no es, llevamos ya dos velas, sí, porque esta es una vela bajista, 2 velas alcista y esta sería la tercera, mechas por abajo, así que esto es algo positivo, vamos a ver el lunes qué hace. Tiene pinta de que está haciendo un rango lateral esperando que llegue a la media de 20 para seguir su tendencia alcista hacia los 4 euros. Entonces, si la pregunta era para entrar, Mm. opción 1, el lunes o martes, cuando supere estos máximos de aquí, con stop en el mínimo del viernes, que es los 3,71, para ir a objetivo 4 euros, y si supera y sea 4,13 o 5, a veremos. Y si no, pues esperar a que realmente toque, o sea, si no llega a entrar, esperar a que haga la inhalación y a partir de ahí entre, pero por la pinta de las mechas, para mí es que ya se va a los 4 esta semana. Sí, yo también tiene aspecto de que se va a ir a esos 4, desde luego. Sí, sí. La única duda es, la típica duda es, ¿la entrada hacemos por encima del el máximo del jueves o esperamos al miércoles, ¿no? Bueno, en realidad en estos casos lo que tienes que analizar es el ratio rentabilidad-riesgo, ¿no? Yo, si la diferencia no es mucha, espero que me supere todos los máximos. Es decir, en este caso el máximo del miércoles, ¿vale? Que en este caso la diferencia no es que sea gran cosa, es 3,87 y la otra debe ser 3,84 o una cosa así. Sí. 3,84, vale. Pues en este caso yo esperaría a 3,87 como stop debajo de la bottom tail del viernes y, bueno, pues objetivo, pues evidentemente el mínimo anterior, pero no, que se vaya incluso, eso es una resistencia débil, que se vaya evidentemente a la siguiente referencia como mínimo. Sí, sí, no, además tiene buen aspecto, porque luego tiene movimiento fluido. ¿Qué pasa? Bueno, pues que, ¿cuál es la duda que le veo? Que veo al IBEX tan sobreextendido que aunque continúe su camino, llegará un momento en el que haya esa señalación y esa señalación le va a afectar a todos, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que tiene buen aspecto. Venga, pasamos a la siguiente. Trader79 desde Twitter. Es para salir, en este caso es para salir. Y nos habla de AP Plus y de Endesa. AP Plus. Para salir. Pues. A ver, ahora mismo está en etapa 2, Apple Plus. Esto podríamos considerar el acunamiento. Si ese acunamiento debería atacar la zona para superar la resistencia mayor, que sea la zona de los 7,20. Voy a dejarlo marcado para que se vea mejor, que al final esto sería lo que consideramos fase. Vale, va. A ver, esto es lo que consideramos es resistencia mayor, todo esto que estoy marcando. Y cuando es la fase de transición A, que es el patrón, lo que es el acunamiento, digamos, que es cuando hace la inhalación y se queda por encima de la media de 20, Correcto. debe de atacar, si es el acunamiento correcto y fase de transición A, ataca esta zona y es para superar e irse al siguiente objetivo, que va a ser la zona de los 7,65. Entonces, no lo veo pasar de momento, al menos en el semanal. Conforme lo veo en el semanal, no lo vería. Si nos vamos al diario, doble mínimo
superando el viernes dos máximos relevantes. Para salir es que si quiere asegurar los 7,20, pero es que conforme veo el semanal es para irse a buscar los 7,65 y con stop pues en los 6,56. Yo, No la veo para... yo no la veo tampoco para salirse, la verdad. Si está dentro de ella, yo la mantendría sin duda alguna, porque además, fíjate que en semanal el concepto de acunamiento que bien mencionabas está tal y como nos gusta con respecto a la media de 20. Fíjate cómo está la media de 20, con qué grado de inclinación. Hay veces que el acunamiento nos hace con la media de 20 plana. Y entonces no es tan potente. Sin embargo, en este caso ya tiene un grado de inclinación, pues mira, gracias, un 41%, fantástico. Así que, sinceramente, quizás que pueda hacer algún poco de retest porque la inhalación en semanal es una gran vela sólida. Puede ser que se tome un poco de tiempo, no sería descartable, pero francamente tiene buen aspecto también a Blues. Así que desde luego que Y, no cerraría la posición, como mucho le pondría el stop debajo de ese doble mínimo que marcabas en diario. Eso como mucho, pero y, francamente tiene buen aspecto, yo no la cerraría. y de hecho, si a unas malas, imaginemos que el lunes ¿Mm? hiciese una vela roja Sí, rechazando esta rotura, sí. es irse a buscar soporte 6,57, pero es que mientras respeta esta zona es que en semanal tiene toda la pinta de a un mes vista, más o menos, irse a buscar los Sí, sí. 7,75. Sí, sí, yo sinceramente la mantendría con stop justo por debajo de esos 6,57. La otra que nos decía también para salir, vamos a ver cómo está, es Endesa. Endesa ha llegado justo esta semana a zona de soporte, los 18 euros, casi, más o menos. Sí, sí, sí. Y desde ahí, mientras yo pondría, bueno, repasamos todo y ya está. Mm. En semanal, el posible acunamiento que esté teniendo aquí. Con esto no sería la resistencia mayor que tendríamos en esta zona de los 19. Sí que es cierto que la pega que tienes por cómo empieza, que debería hacer un retest, que supere, baje, y a partir de ahí sería el bueno a irse a buscar los 19,95. Si no quiere esperar ese mes y medio, pues sí que me saldría cuando llegue a los 18,58, pero si no tiene esa prisa que puede mantenerse, pues esperaría que respetase este soporte de los 18 euros para irse a buscar la zona de a medio mes, a mes y medio más o menos, irse a buscar los 20 euros. Sí, está claro que entre AP Plus y Endesa hay unas claras diferencias, ¿no? Aquí estamos en diario, sobre todo en etapa 3, fíjate ya las medias incluso bajando. Y bueno, yo ahí la pérdida de los 18 no me generaría ninguna duda, me voy fuera y a otra cosa, vamos. Nosotros aquí en Sysmentor enseñamos a las personas a orientarse a tendencias que ya están en marcha, bien sean alcistas o bajistas, pero aquellas que están cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y todas estas cosas es un escenario que no digo que no sea aprovechable, seguramente desde otros enfoques lo es, pero desde el nuestro en concreto no. Intentamos evitarlo porque nos genera mucho ruido y nos genera muchos saltos de stops y por lo tanto no nos interesa, ¿no? Entonces, si yo tuviera Endesa y la quiero mantener por alguna razón, pues bueno, lo dejaría con el stop por debajo de los 18. Pasamos a las siguientes. DNI Trader, también desde Twitter, nos pide nos pide tres acciones. Nos pide la primera, Bankinter, vamos a ver. No nos dice si es para entrar o para salir, o sea que analizaremos la situación general de Bankinter, que bueno, el sector bancario arrancaba muy fuerte este año, está muy fuerte y de hecho parece que continúa bastante fuerte. Vale, está, sí, casi máximos históricos, por lo que veo. Voy a un poco copiar, pegar, a ver si sirve de lo que ya teníamos en su momento, ¿vale? Por proyección de impulsos, aunque lo suyo es que realmente sea desde mínimos a máximos. Ujú. Y parece que la pinta la tiene hacia la zona de los 7,20. Luego, vamos a ver para que se vea mejor. Patrón de ruptura de continuación alcista, lo que nos está haciendo, que es para que llegue la media de 20 sesiones. La vela de esta semana prácticamente es un 80% de la vela anterior, así que lo que están haciéndonos es como una especie de botón tel encubierta.
Y entrada realmente cuando supere los 6,87 para irse a buscar por ese posible rango hacia las cotas de 7,20 más o menos. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 3, es lo que tendríamos aquí. Mínimos decrecientes, máximos decrecientes, aunque con la vela del viernes y las medias juntándose, al final yo me marcaría este rango. Para mí, Bank Inter no entraría hasta que no supere los máximos históricos de los 6,88 y stop si estuviese dentro en 6,38. Mientras esté en este rango, la verdad que no la veo para operar, porque al final es salta stops, como podemos ver durante las últimas 2 o 3 semanas. Yo también. Acordaros del concepto de las vías del tren, ¿no? Intentamos que las medias, para nosotros es interesante cuando las medias tienen un paralelismo, bien hacia arriba o bien hacia abajo, nos da un poco igual, pero preferimos hacia arriba, pero que haya paralelismo y no que se estén cortando y acercando y separando como si fueran dos culebras, ¿no? Dos serpientes. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y es lo que le ocurre un poco a Bank Inter. Solo si supera los 6,88, bueno, pues ahí se aclararía un poco el concepto y la situación. Y bueno, y podría tener cierto recorrido alcista. Siguiente que nos pedía también DNI Trader, tenemos a Repsol. ¿Cuál? Repsol. Ah, Repsol. ¿Vale? Otra que también máximos históricos casi. Nos está haciendo una especie de patrón de ruptura a continuación alcista, que tendríamos aquí. Con la vela de esta semana está englobando las anteriores y que botón tail encubierta, media y alcista llegando. El momento que supere los máximos, los 15,53 sería el momento de entrada, claro. Y objetivo, vamos a ver si pudiese ser que lo cumpla, la veremos. La zona de los aproximadamente 16,70 podría dar el impulso. Si nos vamos al marco temporal diario, veníamos de una etapa 4 hace 2 semanas, que ha tenido esa etapa 4, etapa en 1, en V para entrar en una etapa 1. Y ahora mismo lo que tendríamos el viernes es el acunamiento sobre la media de 20 con una bottom tail de gran rango. La pega que tiene esta bottom tail es que viene después de 1, 2, 3, 4 velas alcistas. Entonces, si no hubiese venido aquí, que hubiese hecho esta bottom tail como esta de aquí, que viene después de un rango bajista, sí que es momento de entrada aquí con stop aquí. Como viene de esas 4, digamos que no me la creería. Entonces, puede ser que nos dé el lunes por esta vela, vaya a atacar los máximos, los 15,50, pero esperaría la inhalación y a partir de ahí sería el momento de entrada. Entonces, mi forma de operar sería, si el lunes da esa entrada por superación, que llegue aquí, haga la inhalación a la media de 20 y a partir de ahí buscaría el patrón de compra 1, o sea, algo parecido a lo que he hecho el viernes 20, el jueves 23 respecto al miércoles 22, para entonces comprar e irse a buscar máximos históricos y a ver si cumple por proporción de impulsos y irse a buscar los 16,5 €. Es la única forma que entraría. Muy bien. Venga, vamos a ver la última de DNI Trader que nos pide Prosegur. Iba a decir Paris Saint-Germain, pero no. Vale. Vamos a limpiar esto un poquito. Vale, exhalación que llega a la media de 200. Ella hace una gran inhalación que está haciendo. Debería tener continuidad hacia soporte menor, la zona 1,85. Y a partir de ahí, por cómo ha empezado, ¿vale? Debería darnos un fallo de patrón de compra 1, retest, y a partir de ese momento sería el momento de incorporarse para irse a buscar la zona de los 2,24 aproximadamente. Si nos vamos al diario, vale, con la vela del martes 28 de febrero entraríamos en etapa 4 al perder estos mínimos relevantes y lo que veo aquí yo es ahora mismo un patrón 2, 3, 4. Es decir, la vela de arranque, las velas inside back que están ocupando el tercio inferior al ser en este caso bajista y para cortos sería si pierde los 1,90
los 1,85 y luego ya ir siguiente cota, irse a la media de 200. O sea, tiene toda la pinta de que vaya a buscar la media de 200 a 1,73. Sí. Yo haría esto. Para mi escenario, si pierde esta zona, cortos hasta aquí, con stop en la 1,95 pondría. Muy Es como bien. la veo. Esto Sí, bajando sí. un poquito más en el semanal, lo voy a poner aquí, hacia esta zona, y a partir de ahí, ya para largos. Sí, sí, si cumple ese patrón 1-2-3 bajista, 1-2-3-4-5 en este caso bajista, sí que tiene esa proyección, por lo menos a zona de resistencia de soporte menor, eso sí. Vale, Jonathan, suscriptor nos pide 3 también, nos pide AENA. AENA. AENA llegando a gran resistencia. Voy a limpiar esto de no sé cuándo es ya. Tenemos aquí un barullo de mucho cuidado. Esta semana ha llegado a ese objetivo, entonces yo miraría ya el momento de hacer la salida y fuera. Si nos vamos, lo veo muy parecido al IBEX, esto, a ver, un momento que esto molesta ahora. Lo veo muy parecido al IBEX. Vale, superó, podríamos copiar a ver si sirve, pero no me lo terminé. Este tercer impulso no me lo creo. Realmente por el barullo que tenemos aquí. Entonces, etapa 2, llegando a objetivo, y si nos vamos al marco diario, tenemos una etapa 2. El martes 28 de febrero hice una vela de reversión que no ha tenido continuidad, no tuvo penetración con respecto a las velas anteriores, que esto realmente es un patrón de ruptura de continuación alcista. Todo lo que tenemos aquí, al final lo supera con ese gap, hace el pullback y desde ahí tiene la continuidad. Objetivo va a ser los 151 y debería empezar a hacer la inhalación hacia la media de 20, encima está un 6%. Entonces, yo lo que haría si estuviese dentro es stop vela, más que nada por el tema del semanal que está llegando a zonas de gran resistencia, que va a tener problemas. Y cuando llegue a ese momento, pues fuera. Que por el semanal no me gusta para seguir dentro. Sí, muy de acuerdo. Mira, además esto nos viene muy bien para recalcar lo que decíamos al principio. A nosotros nos gustan las líneas, las tendencias cuando las medias de 20 y de 40 o 20 y 50, me daría igual, van, bueno, pues alineadas y en paralelo, ¿no? Fijaros qué tramo ese donde dice Manuel que hay un barullo tremendo, qué tramo, como el precio lo único que hace es cortar hacia arriba y hacia abajo en semanal, cortar hacia arriba y hacia abajo las medias, ¿lo veis? Y hace que las medias a su vez estén cortándose hacia arriba y hacia abajo continuamente. Eso que os acaba de dibujar, hermano, es lo que tenemos que evitar, es lo que tenemos que evitar como swing traders, ¿ok? Cuando veis un gráfico en el que se parece a eso, podemos hacer una foto mental a eso, es algo que tenemos que evitar. Entonces, oye, si alguien nos dice, oye, hay que comprar AENA o ponerse corto en AENA porque lo que sea, ves el gráfico así y dices tú, uff. Sin embargo, fijaros cómo ha cambiado las medias en el último tramo, cuando empezó la etapa 4 bajista, ya las medias, la media de 20 y de 40, se han empezado a alinear para abajo y como ha acabado el movimiento bajista y luego ha girado de nuevo al alza, y ya las medias vuelven a estar ordenadas, digamos, ¿no? Primero hacia abajo en la etapa 4 y ahora en la etapa 2 hacia arriba. Eso es lo que tenemos que buscar y evitar esas congestiones que no hacen más que saltar stops. Siguiente de Jonathan es OHL. Bueno, OHLA ahora. Ahí está. Vale. Es bonita esta. Tiene buena pinta, ¿eh? A ver, mantengo, no sé cuándo saldría esto, Sí, pero ¿vale? hasta Llegar ahora está clavado. a objetivo y por proporción a la zona de los 0,64. Esta semana lo que nos ha hecho es una bottom tail haciendo además acunamiento, llegando a la zona de soporte, rechazándolo. Así que esta semana, el momento que supere los máximos de los 0,60, es para irse a los 0,64. Si nos vamos, mira, ya está marcado. En el diario llegó a objetivo, empieza la inhalación. Sí que es verdad que esta semana la ha empezado fuerte, lunes y martes, llegando a zona de soporte. Y voy a limpiarlo para que se vea mejor esta parte. A ver, suprimir. Quiero remarcar esto de aquí.
Esto es la zona de soporte mayor. Entonces el martes fue a romperla y no pudo, y el miércoles abrió por debajo de ella y sin embargo se fue hacia arriba. Al final aquí lo que tenemos es un shakeout, es un amago de que se va a romper, en este caso para tener continuidad bajista, y lo que hace es un amago para irse hacia arriba. Además, algo por lo que nos hacía no creer en que pudiese romper este soporte también sería desde dónde empieza, por lo que decimos a veces del corredor cansado. Entonces, esta semana lo que ha hecho ha sido empezar, debería dar fallo, es decir, que entre el lunes y martes no supere el máximo, haga la inhalación hacia la media de 20 que se está juntando con la de 40 y a partir de ahí buscar el PC1, que ese PC1 sería el que nos sería bueno para irse a los 0,64. Entonces, esperaría al que hiciese este movimiento para incorporarse. Y ya Sí. buscando los 0,64, que sería Sí. el siguiente objetivo. La otra opción es que haga una consolidación lateral, es decir, que llegue a los 0,60 esos y se consuma 2 o 3 sesiones allí y luego arranque de nuevo, ¿no? Esa sería la otra opción, pero que el objetivo es el mismo, irse hacia esos 0,64, que es donde tiene todo el aspecto de llegar en los próximos días. Así que buen aspecto para OHL. Nos vamos a por la última de Jonathan, que es Solaria. Vale. Solaria venimos de una etapa 1, se está cruzando la media en 20 sesiones. Vamos a ver también esto, que parece ser que llegó a objetivo. Sí, llegó a objetivo, empieza la inhalación. Ahora mismo tendríamos lo que consideramos como el acunamiento. Esta zona de aquí, con la media de 20 con cierto grado ya, sí que posiblemente sea buen momento para incorporarse en posiciones alcistas para ir a atacar los 20,37 y la siguiente zona ya está en la zona de los 24 euros. Si nos vamos al diario, tenemos, esto es la resistencia, me imagino de la fase de transición o algo, no recuerdo ya. Tenemos una etapa 4, donde el movimiento que ya debería estar pronto llegar a su fin, porque, bueno, no cerró, pero aquí ya empieza a tener cierres por encima, no, cierres estarían por aquí, estos son aperturas. Aún tendría que esperar la consolidación, que hiciese el fallo de patrón de venta 1, es decir, que bajase hasta aquí, por ejemplo, a partir de aquí llegase, consumiese prácticamente el 100%, así tendríamos ya el fin de etapa 4, que encima estaría para ponerse por encima la media de 20 y a partir de ahí sería el momento que buscaría para incorporarme en posiciones alcistas para que en el semanal a medio plazo pues vaya a buscar los 20 euros y medio y luego los 24. Hasta entonces esperaría. Entonces puede ser que tengamos que esperar aún una semana para ello. Sí, O sea, es lo que te para iba a la semana decir. siguiente. Es lo que te iba a decir, que yo la veo un poco tierna y además sin semanal, fíjate, haz los retrocesos del último impulso alcista. Mira, ha eliminado el 85, más o menos, 80-85%. Me muestra un poco de debilidad. Entonces yo creo que no la veo llegando a 24, sino sí a lo mejor llegando Ahí sería un un momento. poco menos o exactamente, llegando más abajo. Pero sí, en diario, efectivamente, la fase de transición, tal y como lo comentas, es lo que tiene aspecto de ocurrir, sin duda. Vale, ¿qué más? Igor nos pide dos solicitudes. La primera de ellas es Soltec. Vale. Vale, esta en su momento cuando analizamos por la vela que tenía aquí, pensábamos que llegaría a soporte menor, no lo ha hecho, parece ser que se ha apoyado en la mecha aquí, que ya veremos en diario que sería, es un soporte o algo, y desde ahí pues esto sería lo que consideramos el acunamiento, lejos de la media, lo ideal es que esté cerca, supera máximos, llega a objetivo de 6,21, es verdad que tiene una mecha, pero el siguiente objetivo ya va a ser la zona de los 6,80. Si nos vamos al marco diario, vamos a ver, etapa 2, aquí tenemos, vale, voy a limpiarlo para que se vea bien esta parte también. Tenemos un claro zona de soporte, aquí tenemos, esto se puede ver así bastante claro, donde entramos en etapa 4. Y el lunes 27 lo que nos hace es, no tiene esa continuidad, y el martes un hueco alcista que lo que nos hace realmente es un shakeout.
El shakeout es que si confirma ese shakeout, tiene, o sea, como es justamente lo contrario, es para irse por arriba. Llega el martes a zona de resistencia, que era las 5,82, y el miércoles lo confirma, rompiéndose. Empieza inhalación y hace una inhalación que realmente no tenía continuidad, llegándose a apoyar, bueno, también se apoya en la zona de soporte, el pullback, y a partir de ahí empieza. Entonces, dudo que de primera supere los 6,37, más que nada por cómo empezó esta inhalación, que llegué a, por ejemplo, aquí, pullback de nuevo, o sea, retest, y así también la media de 20 ya está más cerca, ya estaría por aquí más o menos, y a partir de ahí sigue el momento de incorporarse para irse a buscar pues los 6,80. Entonces, Fíjate que, para finales de semana, diría. fíjate que nosotros aquí en Seeds Mentor y en las Caldas Trading Room os enseñamos eventos que tienen un alto porcentaje de cumplimiento, ¿no? Siempre solemos decir que 8 de cada 10 veces ocurre cada vez que hay un concepto, ese concepto ocurre 8 de cada 10 veces. ¿Qué pasa? Que quedan 2. Hay 2 de cada 10 veces que no ocurren. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, aquí con Soltec. Cuando tienes un techo redondeado, ¿no? Como por ejemplo, que tenemos aquí en diario, un techo redondeado y rompe la zona de soporte, lo más normal, lo más habitual, 8 de cada 10 veces, pues solemos decir en términos genéricos, es que haga el escenario que teníamos planteado cuando empezamos a grabar cuando vimos el gráfico por primera vez hoy, ¿no? Que entrara de nuevo en la zona de soporte hacia arriba para luego continuar hacia abajo con la etapa 4. Sin embargo, en este caso, fijaros, ha tenido ese concepto de shakeout, que os va a marcar ahora Manu en diario, ese concepto de shakeout, y esta es una de las fortalezas de los traders, ¿no? De lo que os decía antes, de tratar de adaptarnos lo más rápidamente posible a una nueva situación de mercado, porque lo único que vale en el mercado es el precio. El precio, el precio, el precio. Nos podrán decir 1.000 millones de cosas y 1.000 millones de personas muy, muy importantes y que saben muchísimo, pero al final, si el precio va en sentido contrario, no vale para nada, es todo papel mojado. Lo diga quien lo diga. Entonces, la cintura, es como si fueras un central del fútbol, en el fútbol, ¿no? Tienes que tener una cintura rápida para los movimientos del rival, porque si no te quedas enganchado, ¿no? Y esto es un poco parecido. Cuando el escenario era claramente bajista, claramente, sobre todo tras la ruptura de la zona de soporte, bueno, pues si te hubieras orientado hacia abajo, pues lo hubieras estado haciendo perfecto, pero siempre con ese stop de protección por si el mercado se diera la vuelta. O en este caso, Soltec se diera la vuelta, cosa que ha ocurrido para que te saque cuanto antes, porque si no te quedas enganchado. Entonces, eso es importante tener en cuenta estos conceptos y bueno, que son los que machacamos muchas veces dentro de la plataforma en los distintos vídeos bueno, y eventos que hacemos conjuntos, ¿no? Vale, Soltec, tubos reunidos. Venga, la siguiente que nos pide Igor y que ya es la antepenúltima. Esta es. Esa es. Hostia. Uy, wow. Vale. A ver, esta por proporción llegó. Pensaríamos en su momento cuando la analizamos, porque estoy viendo la mechita o sea, fue la semana 7, que debería empezar la inhalación, que al final no ha hecho, ha sido una especie de rango lateral y ni así. Y desde ahí, movimiento alcista hasta siguiente objetivo, que son los 0,47. Ha llegado, tiene una mechita, a veremos si en diarios para caer, porque está al 61%, o puede llegar hacia la zona de los 0,53, a veremos. Aunque normalmente 3 velas alcistas, la tercera de gran rango, de gran cuerpo, normalmente es porque es fin de movimiento. A veremos, en diario, lo que esperábamos, vale, aquí, vale, ya me acuerdo esto un poco. Inhalación, si perdía los 0,32 por proporción, tenía que llegar a media 200. Como respecto a los 0,32, aquí tenemos el PC1 del lunes 20 de febrero, que se podía incorporar. Nos vuelve a hacer un PC1 el viernes 24 de febrero, 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas, cada vez de mayor cuerpo. Yo estaría atento. Es verdad que la del viernes no ha tenido nada de penetración respecto al cuerpo anterior, la vela anterior,
Entonces podría tener continuidad alcista, pero ojo porque está ya un 27% y en semanal 61%. A ver, en horario ya empezamos a tener un triple máximo. Lo que le diría a quien sea, si está dentro, no sé si estaba dentro, que stopen los 0,45, porque como pierda los 0,45, va, o si quiere ese margen 0,45 justos, como pierda es para caer hacia la zona de los 0,40. Al final estamos hablando de un 10% de caída. Si Sí, quieres seguir dentro, stop aquí. Y para ver si llega en el semanal al siguiente objetivo. Pero más que nada por las grandes velas que estamos teniendo en el semanal y en el diario, lo más normal es que empiece la inhalación. Entonces yo pondría un stop en los 0,25 para que el mercado no me lo recupere. Y si por lo que sea se va a buscar los 0,54, por vender ahí, la verdad. Acordaros del concepto barrio sésamo. Abrimos posiciones cerca de la media de 20, cerramos posiciones lejos de la media de 20. Vale, dos últimas. José Olivé, suscriptor, nos pide Sacir Vallehermoso. Sacir, mejor dicho. Vale, Safir, por lo que veo, 3.13, ya llega a objetivo. Esta semana, o incluso la semana anterior, por proporción, consumiendo casi un 50%. Entonces, veremos si tenemos una vela roja ignorada para irse a buscar el siguiente objetivo, que estará en la zona más o menos 3.42, o realmente es para hacer una inhalación hacia los 2.95. Si nos vamos al plano diario, tenemos, mira, lo que diría, no sé, ¿está dentro o algo? No ha dicho. No he comentado. Pondría esto, vale, el lunes, si supera esta vela, lo que nos daría es un patrón de compra 1, debería de hacer retest, pero si no, y con stop en los 3 euros, es la única opción que me plantearía. Y ya veremos por si, como el mercado está alcista, a veces quiere seguir hacia la siguiente zona, que sería 3,42, es la única forma que vería. Vale. Venga, vamos a ver la última, que es en este caso es alemán, del mercado alemán, Bayer. Bayer, la alemana primera. ¿Esta será? Sí. Vale. Esta. Vale. Voy a limpiar lo que no sé ni de cuándo salió. Tenemos una etapa 2. Inhalación, después llega el movimiento, con mechas por abajo llegando a zona de soporte. Podría ser el acunamiento esta semana, así que seguro que es cuando sea superar 59,5 sería el momento de entrada. Si nos vamos al marco temporal diario, etapa 3, de momento diría que está. No la considero 4 hasta que no pierda este mínimo, la zona 55. Debería, por la vela del viernes, tener continuidad de ir a tapar el gap y a partir de ahí debería de volver a caer hacia la media de 200. Entonces creo que puede llegar aquí, cerrar el gap, irse a caer a la media de 200. Y a partir de ahí sería cuando buscaría el patrón de compra 1 para incorporarse a medio plazo, para irse a buscar la zona de los 67,5 euros. O sea, hasta la semana que viene no creo que valga la pena. Perfecto. Vale, pues dicho esto, cerramos el capítulo de las acciones que nos habíais solicitado. Vamos a hacer los análisis que nos habían quedado. A ver si lo busco. Nos habían quedado los análisis de los índices. Ya sabéis que siempre repasamos en lo que llamamos local market. Solemos repasar también el Eurostoxx y el DAX alemán, que me había pasado antes. Entonces vamos a hacerlo ahora mismo. Y déjame compartir pantalla. Vamos a ver. Vale, creo que ya está en pantalla. Aquí tenemos el gráfico semanal y diario del Eurostoxx, que vemos cómo bueno, se encuentra en una etapa 2. ¿Os acordáis de aquella acción que no recuerdo cuál era, que tenía un barullo tremendo y que las medias estaban cortando hacia arriba y hacia abajo continuamente? Es totalmente distinto a esto, ¿lo veis? Esto es lo que buscamos, ciclos de vida claros y que sean fáciles de identificar. Entonces, aquí lo que tenemos Era. era AENA. Venga, vamos a ponerlo un segundo para que veamos la diferencia. AENA. Mirad esto, mirad este tramo, ¿veis? Esto es horroroso para el swing trader, porque lo mismo se va para arriba que para abajo, no tiene ninguna credibilidad.
Nosotros lo que buscamos son movimientos estilo esto, hacia arriba claros, hacia abajo claros. Cuando están en estos tramos nos ponemos alcistas y cuando estamos en estos tramos nos ponemos bajistas. Eso como definición general. Entrando al detalle, ¿cuándo? Para eso tenemos los patrones. Cuando uno de los patrones que aprendemos nos sale en la pantalla, venga, vamos a por él. Y esos patrones los buscamos a través de los screeners, de todos estos screeners, dejarme ponerlos en pantalla, que los generamos, los tenemos a disposición en la plataforma. Estos screeners, bueno, no todos ellos se usan, principalmente yo tengo estos favoritos, suelo usar estos 6, 9 más o menos. Nos ayudan a encontrar los valores, ¿no? Porque evidentemente con todas las acciones que hay, pues no te vas a buscar, poner a buscar uno a uno, ¿no? Bien, dicho esto, aquí estamos en una etapa 2, en marco temporal semanal, clarísimo, y fijaros cómo también está con mucha fuerza alcista, llegando ya próximo a objetivo, fijaros por el concepto de proporción de impulsos, yo creo que todavía le queda un poco, vamos a ver, todavía le quedaría, no, un poco no, le quedaría bastante. A ver, ahí le quedaría bastante, llegaría incluso a los 4.500 en esta proyección. Pero ¿qué pasa? Que cuando el objetivo teórico está tan cerca de una zona de resistencia más o menos importante, porque es máximo histórico, lo más normal es que aquí tenga problemas en la zona de los 4.400, antes incluso de llegar al objetivo final. Así que, fijaros, esta semana ha eliminado el 100% de la vela previa, que era una vela envolvente bajista. Era un mensaje claramente bajista la semana pasada, ¿lo veis? Claramente bajista. Lo más normal aquí era continuidad bajista, es lo más normal y sin embargo ha ocurrido justo lo contrario. Esto, bueno, pues eso, que hay veces que ocurre y tenemos que tener la cintura necesaria, ¿no? Para, cuidado, que el escenario está cambiando. Esto a día de hoy parece que va a tener continuidad alcista hacia los máximos de los 4.400, pero ya sabéis, hablando en números redondos, parece que va a ser el objetivo. Que llegue aquí lo dudo, que llegue a los 4.500 en primera instancia lo dudo. En diario, pues fijaros, en diario teníamos esa etapa 2, pero ya simplemente viendo el gráfico y viendo la media de 20, ¿veis cómo se va aconcavando, ¿no? Vemos que la fuerza era cada vez más pequeña. De hecho, este último impulso alcista había sido eliminado al 100%. Es lo que hablábamos, una etapa 3, porque ya este último impulso alcista, dejarme marcaroslo, ¿lo veis? Había sido eliminado al 100%. ¿Lo veis? Entonces, ¿esto qué pone en duda? Claro, pone en mucha duda la etapa 2 vigente, ¿no? De hecho, los mínimos relevantes son casi iguales, ¿ya? Sin embargo, de momento, pues fijaros, ha arrancado otra vez con fuerza, claro. Tiene el reto de superar este máximo relevante anterior, que son los 4.316. Ese es el reto, porque como no lo consiga, pues estará confirmando esa etapa 3, ¿no? Pero aquí la clave está, evidentemente, en la superación a cierre de los 4.316. Si eso es así, lo más normal es que haya pues esa continuidad hacia los 4.400 que decía. Eso en cuanto al Eurostoxx. Nos vamos al DAX. El DAX alemán vemos a otro tanto de lo mismo, ¿no? Fijaros, está con mucha fuerza alcista y dejando huellas de que cada vez que aparecen los vendedores, enseguida viene el ejército comprador diciendo, no, aquí todavía mandamos nosotros. Ocurrió aquí, con esta pequeñita, ocurrió ya de una manera mucho más importante aquí, porque ya era una top Intel, ocurrió de una manera mucho más importante todavía aquí, una vela envolvente que encima pierde 2 mínimos. Esto era, sin duda, para mí el comienzo de una inhalación hacia esta zona, sin duda alguna. Y fijaros, anda, no solo eso, sino que se da la vuelta con mucha fuerza. ¿Vale? Bien, aceptarlo, no queda otra. Esa es la realidad. El precio nos está diciendo que de momento no quiere bajar. Y ahora, pues bueno, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, pues en primer lugar, tiene todavía que romper esta zona, que al final todo este barullo, veis aquí de 1, 2, 3, 4, 5 velas en el mismo precio, lógicamente, en marco temporal inferior, es decir, en marco temporal diario, pues va a ser una etapa 3, es todo este barullo, ¿lo veis? Y entonces ahora tiene un reto, que es superar, al igual que tenía su referencia al Eurostoxx, su reto es superar los 15.658 a cierre, cuidado con el detalle, a cierre, ¿vale? Bien, ¿qué lo hace y consolida? Bueno, pues entonces camino abierto para la siguiente referencia, que ya estamos hablando de bueno, pues en torno a los 16.000 e incluso 16.200, ¿no? Esa sería la siguiente referencia alcista. Me cuesta creer que vaya a subir con tanta verticalidad, pero bueno, al final hay que operar lo que vemos, no lo que creemos, ¿no? Y si esto rompe aquí y sobre todo, más que rompa, vamos a suponer que más que rompa,
vamos a suponer que abre, yo que sé, va a abrir con fuerza o tiene ese aspecto, rompe y hace esto. Más que esto, la credibilidad del movimiento posterior vendrá dada cuando consolide, aunque sea un poco, consolide un poco para luego girarse al alza. ¿Vale? Eso es un poco lo que podríamos esperar y lo que podríamos, el momento más adecuado para entrar sería en esta zona, no ahora cuando haya esta ruptura, ¿vale? Si es que la hay. Vale, esto en cuanto a los dos índices del mercado europeo, Una Manu, cosa, Juan. ¿qué nos dices? Es que es bestial lo de esta semana, estoy viendo el jueves, si marcas la vela del jueves, el shakeout que también tenemos ahí, que esa vela realmente donde abre ¿Mm? rompe el mínimo de hace 3 o 4 días y sería etapa 4, o sea, cuando empieza la vela del jueves. Ujú. Sí. Aquí, fijaré, lo que está comentando Manu es esta, ¿no? Esta y esta, ¿verdad, Manu? Ujú. Que Estas. el jueves nos hacía etapa 4 Ah, porque sí, pierde los dos mínimos, sin sí, embargo se gira, nos sí, hace un shakeout y sí. para arriba. Sí, por eso siempre os digo ese concepto de de las velas de transición, todo esto son velas de transición, y las velas clave. Y las velas clave ocurren muchas veces cuando estamos en zona de soporte o en zona de resistencia. Está claro que al perder este mínimo, perderíamos, si perdiéramos este mínimo, vamos a ponerlo en grande, digo, si perdiéramos este mínimo, esto sería el comienzo de una etapa 4, porque ya perdería dos mínimos relevantes. O sea, estaríamos en una zona ya clave. ¿Y qué ocurre? Vamos a ponerla para marcarla bien. Vamos a ponerla tal y como la veríamos. Ahí. ¿Y qué ocurre? Que durante un poquito la rompió. Claro, en este caso es simbólico, ¿no? Pero si la hubiera roto aquí hacia abajo, el escenario era totalmente distinto. Era de continuidad bajista. Era de continuidad bajista, que era, sinceramente, mi escenario. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando rompe, aunque sea ligerísimamente, ¿vale? Y se da la vuelta con mucha fuerza, dices tú, bueno, pues lo que siempre os digo de la neto de la parte final, tiene lo que se llama el paso de Mahoma, que es un sitio muy estrecho en el que pues o te vas hacia la izquierda y te caes hacia un lado, o te vas hacia la derecha y te caes hacia el otro, ¿no? Pues este sería nuestro paso de Mahoma, en este caso del DAX, ¿no? Y o se cae hacia abajo o se cae hacia arriba. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Si te caes hacia un lado, te caes. Y si te caes hacia el otro, te caes. Lo mismo, si te caes hacia abajo, no hay vuelta atrás. Y si te caes hacia arriba, pues lo más normal es que te vayas para arriba con fuerza. Entonces, sí, esos pequeños detalles, aprender a controlar esos pequeños detalles y ver esos giros inesperados, te aportan un valor añadido tremendo a tu trading. Pero claro, ¿cómo ves eso? Primero, que te lo expliquen y segundo, bueno, pues con práctica, con práctica, con práctica y viendo muchos ejemplos que realmente se dan en el mercado muchas veces, y que te ayudan mucho te ayudan mucho a, bueno, eso, a alinearte con el mercado, ¿no? En realidad, que tu escenario, el que sea, como por ejemplo el que era mío, bueno, mío o nuestro, ¿no? Hablemos, de continuidad bajista aquí, yo, la semana que pasada, ahí, vamos, esto si yo, la semana pasada no estaba en el RST, pero si veo esto, lo que vería sería bajada, clarísima, clarísima para abajo. Y sin embargo, no lo ha hecho. Es en realidad una oportunidad, es en realidad una oportunidad de operar en el sentido contrario. ¿Ok? Porque si vuestro escenario, si en el paso no te caes para un lado, dices tú, anda, es que se va a ir para el otro en el sentido contrario. Entonces, es una oportunidad de sumarse al sentido contrario, ¿no? Del precio. Vale, eso en cuanto a los índices europeos. Vamos a pasar ahora, vamos a saltar el charco, cambiamos de tercio y nos vamos a Estados Unidos. Ya sabéis que allí analizamos los tres índices directores, analizamos el Standard & Poor's, analizamos el Nasdaq y el Russell. Esos tres, y vamos a ver qué situación tenemos. Yo lo suelo analizar a través de sus ETFs principales, que son el SPY, el Triple Q y el Russell. Bueno, aquí sí que los escenarios, más o menos, sí se están cumpliendo lo que teníamos planificado. Fijaros que vamos dejando las huellas, que son, bueno, pues los mínimos, las tres mechas por abajo y las tres mechas por arriba nos indican que el precio se va a ir hacia el sentido contrario, ¿no? Porque son anulaciones de intentos alcistas en este caso de aquí arriba. Bien, que ha ido irse hacia abajo, hacia la zona de acunamiento de la media de 20, ya con cierta inclinación, y desde ahí está arrancando hacia arriba. Vale, perfecto, eso es lo que interesa. Aquí podríamos entrar en cuanto supere este máximo e irse para arriba, hacia la zona de máximos. Así que fase de transición,
ya en etapa, bueno, en etapa 2, ya en etapa 2 y esperando que haya continuidad alcista. En diarios donde me cuesta un poco más verlo, en diarios donde me cuesta un poco más verlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos si en semanal estamos en etapa 2 y arrancando, en diario debería ser ya una 2 también. ¿Ok? Y sin embargo, si hacemos el análisis por mínimos relevantes, vemos que todavía estaríamos en una etapa 3. ¿Qué pasa? Que hay veces que como esta, la clave es que este mínimo no se ha convertido en mínimo relevante cuando debería. Lo lógico es que hubiera sido mínimo relevante y entonces ya tendríamos esa etapa 4. A ver si consigo explicar esto. No ha sido mínimo relevante por mínimo 393,64 y este 393,38 por 20 y pico centavos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad es que aquí tenemos una etapa 4 encubierta, ¿eh? No tal y como la explicitamos siempre, que es a través de los mínimos relevantes. Hay veces que fijaros que si esta vela hubiera cerrado aquí arriba, ya teníamos mínimo relevante marcado este. Y entonces, ¿qué pasa? Tendríamos ya la etapa 4. ¿Okay? Cuando ocurren estas cosas, estas situaciones, lo mejor es bajar al gráfico de mediodía, es decir, al gráfico de 4 horas. Y ahí lo vamos a ver perfecto. ¿Veis el ciclo de vida? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 1, que es donde está ahora mismo, etapa 1, y bueno, cuando consolide y luego haga la etapa 2 hacia arriba, ¿no? Que ahora sí, ahí sí que me encajaría con el marco temporal semanal, ¿vale? Los que lleváis tiempo en esto, seguramente me estáis entendiendo. Los que lleváis poco tiempo, me imagino que os va a costar verlo un poco. Bueno, es cuestión de práctica. Entonces, por eso aquí considero que ya estamos en una etapa 1. Y eso sí que ya me encaja, con el escenario que tenemos aquí de arranque, de exhalación en marco temporal semanal. Fijaos además que nos hace el giro justo en una zona de las claves, ¿no? Que es la media de 200 plana, que es la reina. La media de 200 plana es la reina. Casi siempre que el precio se acerca hacia una media de 200 plana, vuelvo a insistir, suele ser una parada en el precio, ¿no? Cosa que ha ocurrido. Y desde aquí, bueno, pues ha arrancado con fuerza. Ha arrancado con fuerza hacia arriba y bueno, parece que va a tener continuidad en el comienzo de semana, pero dudo mucho que esto supere máximos directamente. Es decir, mi escenario no es este. Mi escenario es que suba un poco más, no sé hasta dónde, quizás hasta esta zona de congestión y que luego haga un descanso. Eso obligue a la media de 20 a aplanarse, y a aplanarse y el precio ya a cerrar por encima de ella. Estaríamos ya con ese escenario de etapa 1 y luego comenzar la 2, donde se alinearían ambos marcos temporales. ¿Vale? Esa es mi visión del Standard & Poor's. No sé si quieres comentar algo, Manu, El, sobre el, ello. el jueves el hueco novato que tuvimos ¿Vale? Este de y aquí. lo que comenta se ve mejor en el marco temporal horario. Sí, seguramente. Estaba llegando objetivo el viernes, que es Vale. la M200, junto con Aquí. gaps, hay dos gaps, o sea, le va a costar llegar Sí, llegar a esa cota de los 415 que tenéis ahí en el SPY. sí, le va a costar, sí, le va a costar. Ahora mismo lo suyo es que, bueno, puede abrir arriba, pero le va a costar ahí, hará inhalación, y luego probablemente pueda tener continuidad alcista. Vale, eso en cuanto al Standard & Poor's. Vamos a ver el Nasdaq, que está similar. Nasdaq lo veo a través del triple Q, que es el ETF más conocido. También tenemos el ciclo de vida, como siempre, ya como una etapa 1. Y bueno, con el precio haciendo acunamiento por encima de la media de 20 que ya está con un grado de inclinación, pues bueno, en torno a un 35-40, algo que ya empieza a ser interesante. Mismos conceptos de mínimo 3 mechas por abajo o 3 mechas por arriba, ya sabéis, movimiento al sentido contrario. Concepto de blast, las 3 medias juntas, lo cual, oye, nos suele anticipar un movimiento fuerte hacia arriba, puede que veamos un buen movimiento. Y en cuanto al ciclo, fijaros, aquí sí que vemos cómo este mínimo, que en el Standard & Poor's no se había convertido en mínimo relevante, aquí sí lo ha hecho, ¿lo veis? Porque esta se ha quedado por encima. Vale, eso ya sería etapa 4 y con la media de 20 bajando. Y ahora estaríamos incipiente una etapa 1. Incipiente una etapa 1. Para ello debería, bueno, pues cortar la media de 20 hacia arriba. Cortar la media de 20 hacia arriba. Creo que esto lo vemos mejor en En 4 marco. horas. Eso es, en marco, eso es. De 4 horas, lo veis. Y como la etapa 4 es clara, lo veis. Y como ahora ya estaríamos en una etapa 1, en este marco temporal aquí ya definida,
¿Qué pasa? Que es en media vela, en mediodía, ¿no? En un día todavía va un poco más lento, y todavía le costaría un poquito. Debería, lo mismo que os decía, subir un poquito, que es lo que parece que va a hacer. ¿Para qué? Para que esta media, bueno, ya haya cierres por encima de la media de 20, esa media se aplana, y cuando haga la inhalación en este marco temporal diario, cuando arranque de nuevo, ya sea por encima de esa media de 20, y ahí en ese momento sí estaríamos alineando este marco temporal diario con este marco temporal semanal. Por lo tanto, quiero decir con esto que aunque arranque la semana alcista, me da la sensación de que puede tomarse un descanso, para alinear ambos marcos temporales, porque subidas consistentes sin alineamiento de marcos temporales no son creíbles. No son creíbles, ¿vale? Eh, Um, Pon Dime. a 4 horas de nuevo. Es Venga, que ponemos es 4 horas. Ahí está. En mediodía, que sí. la vela, 4 velas atrás, o sea, Sí. donde está el mínimo, otro shakeout. Es que es una Sí. cosa que si la gente lo percibe, Ahí, eso es puede un ayudar shakeout. muchísimo para, una, no entrar tarde, por si alguien dice, uy, tengo que entrar como cortos, en Sí, teoría, aunque aquí era hueco novato. sí. Y luego, en caso de darte cuenta que realmente es un hueco novato y que eso va a ser un shakeout, la potencialidad que tiene para el lado alcista. Sí, sí, y esto es importante, que esto que comenta Manu es importante porque, por lo menos a mí, en mi formación, cuando yo estudiaba análisis técnico, siempre me habían dicho, oye, cuando pierdes soporte, es momento de abrir posiciones cortas. Bueno, me lo decía más que nada para el lado largo, porque cuando yo estudiaba la posición corta era, bueno, casi para profesionales, ¿no? Y con crédito al mercado y cosas de estas, los más veteranos sabrán de qué hablo. Pero cuando me decía, oye, cuando supere una resistencia, tienes que comprar, ¿ok? Y bueno, en algunas ocasiones sí puede ser que sea verdad. Probablemente no sea el momento más adecuado, probablemente. Seguramente ya has tenido una oportunidad anterior más interesante, que es lo que nosotros llamamos patrón de compra 1. Pero tenemos otro patrón, que es el patrón de ruptura de continuación alcista, que es efectivamente cuando rompe resistencia. Pero en el lado bajista, cuando rompe soporte, teóricamente es el momento de abrir posiciones cortas. Sí, teóricamente. Y abrir una posición corta, bueno, en este caso no hubiera sido posible por el tema del corredor cansado. Fijaros que esta caída ya viene desde 4 velas más arriba, y que además es lo que decía Manu, es un hueco novato. Por lo tanto, el que tiene un poco de conocimiento sabe que esta ruptura no es muy creíble. Si ves este movimiento en estas 4 primeras horas y en la siguiente ves que onda elimina totalmente, sabes que es el amago, lo que llamamos el shakeout. Amago que me voy para un lado y me voy saltando, echando chispas en el sentido contrario. ¿Vale? Y eso es justo lo que está ocurriendo, formando ya esta etapa 1 en marco temporal y siendo el momento incipiente para que en diario pues ocurra lo mismo bueno, un poquito más tarde, ¿no? Que es un poco lo que esperamos aquí en el Nasdaq. El tercer índice que siempre analizamos es el Russell, ya sabéis que es lo que llamamos el gran pelotón, recoge 2.000 acciones del mercado americano. El mercado americano debe andar por 8.600, una cosa así, más o menos, la última vez que lo miré. Y este recoge pues 2.000, bueno, ya es un 25% del mercado, más o menos, y supone algo con mucha credibilidad, ¿no? Fijaros el movimiento, pues aquí está la etapa 4 durante todo este tramo, etapa 1, ya todo esto de aquí, ya comienzo de etapa 2, y como hace un patrón de compra 1, está intentando hacer un patrón de compra 1 en marco temporal semanal, además cerca de la media. Bueno, aparentemente un buen momento para entrar en el medio plazo en el Russell. En diario, bueno, pues en diario también tenemos, bueno, si lo vemos en 4 horas, pues lo mismo, también tendremos, es exactamente lo mismo. Fijaros, la etapa 4, ya la etapa 1, y ahora ya empezando, incluso la etapa 2 en este marco temporal de 4 horas, ¿lo veis? Que ha superado, en una sola subida, ha superado, bueno, pues 3 máximos relevantes, incluso 4 máximos relevantes seguidos, ¿no? Ahí ya estaríamos en una etapa 2 en 4 horario. ¿Qué quiere decir? Pues que en diario, pues estará a punto de caer, ¿no? A punto de ocurrir lo mismo. Fijaros, como teníamos aquí una etapa 2, 3, 4 de estas rápidas, que no se aprecian directamente, y ahora ya estaríamos arrancando otra vez el movimiento alcista tras, bueno, pues fijaros, movimiento de bottom tail aquí, y que, bueno, pues tiene toda la pinta de continuidad alcista. ¿Hacia dónde? Hacia la zona de los 1970. Ese sería el primer objetivo. Si eso ocurre, pues ya nos habría activado el patrón de compra 1 en semanal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sería el momento ahora de abrir posiciones? A mí me gustaría más
ya sabéis que yo no abro posiciones, salvo que sean contra tendencia en patrón explosivo que vemos en el curso intermedio, yo no abro posiciones alcistas con la media de 20, con la media de 20 bajando. Y si las abro es una excepcionalidad bastante grande, es que veo alguna otra cosa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué esperaría para que se alineen los marcos temporales? Lo que esperaría es que, bueno, lo que creo que puede ocurrir es que suba, evidentemente, que tengamos otra vez alcista. Entonces ya al subirse por arriba esta media de 20 que está bajando, ¿a qué le obliga? Lógicamente a allanarse, ¿no? Y luego, cuando cae, si se queda por encima de esa media de 20, si se queda por encima de esa media de 20, sería el momento y arranca de nuevo al alza, ese sería el momento adecuado. Además, si eso ocurriera, fijaos que en este caso sumaríamos un concepto más de los que conocemos, que es probablemente ocurra que venga el concepto de las medias que se juntan, pero no se cortan. Y ya sabéis que eso es un valor añadido porque normalmente el movimiento que traía de fondo, que es claramente alcista, lo vemos por la media de 40, es el que va a arrancar de nuevo, ¿no? Y además ahí estaríamos alineando este marco temporal en diario con lo esperado en un patrón de compra 1 en semanal. ¿Vale? Siempre que no veamos que los marcos temporales están alineados, tenemos que esperar. ¿Vale más? Hay momentos en el mercado en el que vale más, como me decían a mí en mi formación en Estados Unidos, era sit on your hands, siéntate sobre tus manos. ¿Y por qué dicen eso? Pues son muy gráficos, ya sabéis, los americanos son muy pragmáticos. Si tienes las manos atrás, no puedes operar. Entonces, sit on your hands, y hay veces que toca esperar un poquito a que se alinee todo. No pasa nada, la bolsa la hay hoy, mañana, pasado, el siguiente, la va a haber siempre que, salvo que, no sé, acabe el mundo, que bueno, hay días que pones el telediario y parece que va a ocurrir cualquier día, ¿no? Pero en la bolsa la hay siempre, hay que quitar esa ansiedad por tener que estar operando siempre en el mercado, no es necesario, ¿vale? Dicho esto, Manu, saltamos a las acciones que nos piden. Vale, venga. Vamos a ir viendo. La primera nos la pide Iván y nos pide situación general, se lo digo, situación general de Novavax. ¿Vale? Aquí está, situación general. Venga, voy comentando y bueno, vamos comentando entre los dos. Yo aquí lo que veo en semanal es una etapa 4 de momento, una etapa 4, porque la media de 20 es bajista, la media de 40 es bajista, las máximos relevantes siguen siendo decrecientes y mínimos relevantes ya vuelven a ser decrecientes. Ok, ya vuelven a ser decrecientes. Quizás aquí pudiera haber un shakeout, pudiera haberlo, pero para ello, ¿qué tiene que ocurrir? Ya que hablamos hoy tanto de shakeout, por ponerlo en práctica, ¿qué debería ocurrir? Fijaros, ahora mismo tenemos una ruptura de soporte, ¿verdad? Yo creo que está clara. ¿Qué ocurre ahora si la semana que viene, que además viendo un diario no sería nada descartable, me hace... Bueno, voy a intentar ponerla bien, Un segundo. Voy a quitar eso y voy a intentar ponerla bien. A ver, ¿qué pasa si la semana que viene me hace algo así? ¡Pum! Hacia arriba. Que puede ser, porque viendo cómo está en diario puede ser. Esto, y suponiendo que esta es verde, ¿verdad? Esto sería lo que conocemos una bottom tail encubierta y por lo tanto esto pasaría a tener la categoría, todo esto pasaría a tener la categoría de shakeout. Shakeout, a ver si lo tengo por aquí, dejadme ver. No sé si lo tengo. Ah, no, aquí esto no era. Era este. Shakeout, a ver si lo tengo por aquí. Undefined, está guapo. Vamos a ponerlo y así lo aprovechamos para corregirlo. Shakeout. Guardar. Vale. Esto sería un hipotético shakeout. A día de hoy no hay nada. A día de hoy lo que hay es ruptura de soporte. Si ocurre esto, sería un hipotético shakeout. ¿Okay? Y entonces sería el fin de esta etapa 4. El fin de toda esta etapa 4. Y entonces sería un valor muy interesante porque fijaros que tiene un recorrido simplemente hasta la media de 200 de un 45%. Vale. En diario, bueno, pues lo que ha hecho ha tenido un hueco bajista, en lo que vemos en el curso de huecos como hueco desplome. ¿Por qué? Porque se desploma y no tiene continuidad. Se queda como si te desplomas, te da un vaído y te desplomas ¡pum! Y te quedas. Y a partir de ahí no tiene continuidad de caída. Y ahí arranca hacia arriba. Lo más normal en estos casos es que se vaya directamente a cubrir hueco. Hasta aquí. Que se vaya directamente a cubrir hueco hacia los 8,57. Claro, ¿eso cuánto lo hace? Hombre, pues fijaros que si lo hace en 5 días, en 5 días, pues fijaros, habrá eliminado pues casi todo, casi todo la vela roja última y formaría entonces lo que sería ese shakeout. Así que lo más normal es que, bueno, que aunque no lo haga directo, que pueda subir, caer un poquito y luego irse un poco más arriba, lo importante es que esta acción, a día de hoy, hombre, solo la subida hacia cubrir hueco, dejarme ver, es un 13%, o sea que ya de por sí ese movimiento puede ser interesante. Lo que pasa es que ese ya debería haber sido
cuando vemos el arranque. Cuando hay estos huecos de desplome, lo vemos en el curso de huecos, nos gusta mucho ver el gráfico horario. ¿Por qué? Porque nos permite encontrar algún tipo de entrada más clara, que en este caso es el superar este 731. ¿Ok? Supera 730, pues el 732, 733, una cosa así, esa sería tu entrada. Y ahora mismo está consolidando, una consolidación muy alcista, de momento, una consolidación muy alcista seguramente para luego continuar su camino, ¿no? Así que ese sería el momento, el escenario más adecuado para la entrada. Entrar ahora ya, bueno, pues pudiera ser, pues si supera los 7,93, supera los 7,93 con objetivo, esto, los 8,50, que también es un 10%, una cosa así, también podría ser interesante. Así que más o menos este es el escenario que yo veo. Manu, ¿cómo lo ves tú? ¿Algo Sí, que sí, comentar? además en el semanal, no sé si tendrás lo de marcar rayas hacia la izquierda. Si marcas el mínimo de lo que puede ser un shakeout, ves cómo ha llegado al mínimo anterior Ah, que estaba en 7,79. vale, no lo tengo Hace ahora. al menos Ya, mira, vamos a usar esta, que yo creo que hace nos puede servir un poco el mismo sobre la uso. semana del 9 de marzo de 2020, o sea, de hace Aquí, ¿eh? 3 años ya. Ahí Sí, está. aquí este mínimo relevante, sí. Exacto. Sí, sí. Bueno, vemos como el ciclo de vida, si lo ponemos en mensual, yo creo que el ciclo de vida va a ser espectacular. ¿Lo veis? ¿Lo veis el ciclo de vida? Clarísimo. Es en cualquier marco temporal, lo tenéis. En cualquier marco temporal lo tenéis. Y bueno, este es un poco el escenario que es una acción que para el rabioso corto plazo puede estar interesante, pero ojo que igual para el medio plazo, dentro de un poco tiempo, también lo puede estar. Vale, Al final es que, en teoría, si hace ¿mm? un fallo de ruptura, es que se vaya a buscar resistencia. Y la resistencia al final creo Sí, que son casi los $14, más o menos. sí, claro. Sí, exactamente. Ah, Fíjate que pasará por ese nivel, más o menos la media de 200, y ahora mismo está a un 45%. Así que es interesante, sin duda. Vamos a ver la siguiente acción que nos habían solicitado, nos la había pedido DNI Trader desde Twitter, nos pedía, a ver, HLT, Hilton Worldwide. Vale. Vamos a ver. Bueno, etapa 2 en este marco temporal, semanal, perdón, con tres mechas por arriba que nos indicaban el comienzo de una inhalación. Una inhalación que ha sido muy leve, pero que muy leve, ¿lo veis? Solo una caída aquí, que se traduce en esta en diario, muy leve, y desde ahí ha vuelto a arrancar otra vez hacia arriba. Bueno, pues vale, pues eso significa que hay demanda. Es decir, si no hubiera fuerza alcista, esto hubiera tenido continuidad hacia abajo. Eso lo que nos dice es que hay continuidad alcista. Así que, de momento, buen aspecto en semanal. En diario tenemos una etapa 2, tenemos una etapa 2 con máximos y mínimos relevantes crecientes, perfecto. Y desde aquí, pues fijaros, ha hecho un patrón de compra 1 con varios retest y yo creo que la semana, al final, el viernes es cuando realmente consigue librarse de todo este rango lateral. De todo este rango lateral, es el viernes cuando consigue. Vale, bueno, pues la verdad que nos dice, a ver si nos dice no nos dice si es para entrar, salir o situación general. Vamos a ver una situación general. Puede ser un valor que pueda tener cierto recorrido, pero tiene una estructura de doble máximo aquí. Bueno, quizás lo que me echa más hacia atrás, ¿no? Tiene la estructura, una resistencia importante en los 152,70. Y realmente desde precios actuales, estamos a tan solo un 3,43. Que pueda superar esta e irse hacia la siguiente, sí, pero aún así tampoco el recorrido le veo muy grande. y los gaps que tiene por en medio, al final. Sí, bueno, también en la subida nos Los- deja gaps también aquí y aquí, es verdad. Bueno, no me parece muy atractiva por eso, porque cada vez que estéis pensando en entrar en una acción, tenéis que valorar lo que llamamos el ratio de rentabilidad-riesgo, ¿no? Hay veces que incluso es casi tan o más importante que el propio patrón que estén dando, ¿no? Si tú tienes una operación que el patrón no lo da muy allá, si tienes dudas y no sé cuánto, pero el ratio de rentabilidad-riesgo es 5-1, y dices tú, oye, pues lo arriesgo, porque si arriesgo 1 y puedo ganar 5, ok. Pero es que en este caso el stop, pues fíjate que lo tienes que poner aquí debajo para irte un poco más arriba. No lo veo, la verdad es que no me convence mucho. Además, fijaros como un detalle, otro detalle adicional, que además este es muy bueno, simplemente hay veces que con tips pequeños te permite corregir y te permite dar un salto en el trading importante. Siempre que abráis una posición larga,
tratad que la media de 20 ya tenga un ángulo de 40-45 grados. ¿Ok? Tratad de que la media de 20 ya esté algo así. En este caso, fijaros cómo está. Está absolutamente plana, ¿lo veis? Absolutamente plana. Entonces, bueno, en esos casos, el movimiento posterior no suele ser muy potente. Digo no suele porque ya sabéis que en bolsa ocurre de todo, pero no suele ser muy potente. Si esta entrada estuviera con la media de 20 así, ok, venga, podemos entrar. Porque ya tiene tracción la tendencia, ya está en marcha, ¿vale? De momento ahora aquí está totalmente parada, así que yo la verdad que no me parece muy atractiva HLT, de DNI Trader, que era quien nos lo pedía. Vamos a ver, nos quedan por ver 2, 4, 5 de todos ellos suscriptores. José María nos pide tal, una de las acciones que comentamos, pues muy habitual del grupo Signal. Bueno, pues por motivos obvios, fijaros qué tremendo desplome desde la zona de 90 hacia 4. Repito, desde la zona de 90 hasta 4, como para no tener stops. Y desde aquí, bueno, pues está haciendo una consolidación ya de varios años, ¿no? Fijaros que casi estamos llegando ya a 2 años. Julio terminó de caer con un hueco, bueno, incluso terminó, lo más fuerte, digamos, que terminó en julio del 2021. Es verdad que luego todavía fue deslizándose ligeramente hacia abajo un poquito más, pero bueno, ya cortando hacia arriba y hacia abajo. Y ahora ya podemos hablar de una etapa 2 clara, en la que, bueno, pues ha empezado una inhalación con bastante verticalidad. Por eso me genera dudas de si esta es la buena, de si este patrón de compra 1 es el bueno. Es más, yo diría que este patrón de compra 1 no va a ser el bueno, que debería, pues a lo mejor subir un poco más quizás, pero que debería hacer un retest. ¿Ok? Para luego, ojo, la siguiente sí que puede ser la buena. ¿Ok? ¿Pero por qué? Por el grado de inclinación. ¿Lo veis? El grado de inclinación. Esta semana hemos subido a la plataforma y a los grupos de WhatsApp que eran 5 formas habituales en las que el patrón de compra 1 suele dar fallo. Bueno, pues esta es una de ellas. Si vamos al diario, a ver, el diario, bueno, pues ya estamos, vale, está yéndose hacia arriba, ya terminamos esta etapa 4, hizo una etapa 1 hasta aquí y en concreto, ahí. Y en concreto, fijaros, la vela del jueves es cuando comienza la etapa 2, ¿ok? Es cuando comienza la etapa 2. Hacia arriba, ya con la media de 20 hacia arriba, ya superando 3 máximos relevantes y, bueno, pues yéndose eso hacia arriba. Pero lo que yo os digo, dudo mucho de que esto haga esto. Hasta el siguiente nivel, hasta aquí, lo dudo. Pienso que va a hacer primero, mi escenario es que se vaya a alguna zona a lo mejor de hueco por aquí y luego haga esa inhalación para luego subirse al carro. Eso es lo que quizás creo que puede ocurrir en tal. ¿Cómo la ves, Manu? Sí, igual que tú. O sea, al Igual. final, el viernes ha confirmado la ruptura del jueves. Entonces ahora puede tener ese pequeño movimiento alcista, pero lo que tendrá que hacer es pullback a lo que antiguamente era resistencia, ahora soporte menor. Sí, correcto. Y, Opino lo mismo. y luego lo que remarcaría, ya que estamos semana de shakeouts, en el semanal, ¿Semanal? si te vas a la semana ese mínimo, lo que sería la semana 43, creo que era, Sí, 43 esta. márcate el mínimo de la semana 28. Sí, este. El shakeout que tenemos aquí, de nuevo. Sí, está claro. Rompe con mucha fuerza y se da la vuelta. Lo importante de los shakeouts es que, claro, porque tenemos que retrotraernos a esta semana y tener en cuenta que esta vela, que ahora vemos verde clarísima, ¿cómo fue? Roja. ¿Y entonces qué parecía? Anda, pues que está rompiendo soporte y que se va a ir hacia el siguiente nivel, a los 2,61 y luego a los 1,58, lo cual es una caída bestial. Y sin embargo, en la misma vela, en la misma semana, se da la vuelta con muchísima violencia. Esto es un shakeout, es un amago de que me voy para un lado y sin embargo me voy para el otro. Concepto Laudrup, para los que me seguís ya sabéis lo que es, o concepto Magic Johnson. Que amagaban de que iban para un lado, iban mirando, corriendo hacia un lado y sin embargo pasaban hacia el otro. Esa capacidad que tenían estos dos grandes jugadores, bueno, pues es lo que de modo gráfico quiero representar en lo que es un concepto shakeout, ¿vale? Bien. Buen apunte, Manu, gracias, porque nos ayuda a afianzar esos conocimientos. También José María nos pide Beyond, que es una acción que seguimos
bueno, que ya pusimos en la plataforma hace un mes, una cosa así. Esta dio entrada ayer. Dio entrada ayer, sí, es verdad, dio entrada ayer. En realidad ya está dando unas cuantas entradas en las últimas sesiones, pero aquí tenemos otra. Mira, fijaros, cuando hay una caída vertical, este patrón de compra uno lo más normal es que dé fallo y que el siguiente sea el bueno, ¿lo veis? Efectivamente, el siguiente fue el bueno, lo que pasa que, bueno, lo hizo en un día, ¿no? Esto es una subida bestial de un 20%, un tanto, ¿eh? Bien, y ahora, bueno, pues nos ha dado otra subida y, bueno, pues la entrada la dio ayer, de hecho, lo vi que lo ponía, que estaba en Signal, oye, está dando entrada en Billón, porque nosotros tenemos dos grupos, uno formativo, donde damos la matraca con los conceptos, y uno operativo en el que, bueno, pues todas las personas que están, bueno, pues hablamos el mismo idioma, y cuando vemos algo así, oye, digo, shakeout en no sé dónde, entonces ya la vemos porque X ojos, 50 ojos son más, 100 ojos son más que 2 y que 4 y que 6, ¿no? Entonces, eso es muy útil. La verdad que ese grupo es muy útil bueno, por cosas como esta, ¿eh? De Billón nos acaba de dar entrada, efectivamente, y tiene aspecto de continuidad alcista, stop aquí debajo. Y la media de 200 va a ser un problema ahora. No debería, no debería. Si acaso lo es, pues es porque coincide con zona de resistencia, pero no debería, porque, hombre, si ahora subiera directamente, pues vale, en 3 velas más, pues vale, ya serían 4 velas, sería una subida fuerte hacia ella. Ok, pero ya la ha roto la primera vez la semana pasada. O sea, perdón, sí, la semana pasada, el viernes de la semana pasada. O sea que en teoría no debería ser y además no está plana. ¿Ok? Y además no está plana. Si estuviera plana, bueno, le tengo mucho más respeto. En este caso, pues bueno, puede tocar y a lo mejor caer y luego continuar alcista. Pero tiene buen aspecto este valor que ya lo habíamos visto. Fijaros que lo habíamos visto desde el enfoque, lo habíamos publicado en la plataforma desde el enfoque de corto plazo, ¿eh? Desde el enfoque de corto plazo, no desde el, no desde el de core trading. De hecho, fijaros, a ver que si os lo busco en un momento, que yo creo que está aquí. A ver, core trading. Vamos a ver si os lo pongo. Aquí. Si vamos aquí, vamos a core trading, que es largo plazo. Bueno, pues aquí analizamos, ponemos las acciones que nos parecen interesantes de core trading y en este caso Billón, ¿dónde habíamos hablado de Billón? Billón, aquí está, el 26 de enero. El 26 de enero era la que habíamos dicho que nos parecía interesante en el medio plazo, ¿no? Aquí aparece mucho Roberto Cantabriado, que ya sabéis que está especializado en el mundo del medio plazo y nos ayuda con ello. Y luego tenemos nuestro espacio de intradía, de swing trading, bueno, todo lo que ya conocéis o que podéis conocer si simplemente os suscribís y hacéis el periodo de prueba, ¿eh? No hay que gastarse un duro. Miráis primero y si os convence, pues os quedáis y si no, pues tan amigos, ¿no? Nos gusta mucho la zona de suelo que está haciendo Billón, la zona, porque podemos ver a Billón en 40 dentro de unos meses, ¿eh? Así que buen aspecto, nos dio entrada el viernes, continuidad alcista, todo bien. Y lo que diría, a ver, aquí cada uno opera como prefiera. Y mira que yo soy de solo aprovechar las exhalaciones. En diario puede hacernos un blast para dentro de a lo mejor un mes. O sea, yo lo que haría el stop es en los mínimos del jueves y ya está, porque mientras lo respete podría darnos ese posible blast Sí, para luego irnos ya a cuotas de 23 o más. sí, sí. Sí, sí, es un valor que tiene buen aspecto, la verdad. Venga, vamos a ver las 1, 2, 3 últimas. Jonathan, también suscriptor, nos pide Inmode. Aquí está. Uf, no me gusta. Ya nada más verla, ya no me gusta. En el segundo uno ya veo que no es para mí. ¿Por qué? Bueno, primero por el tipo de tendencia que ahora mismo tiene, que es un rango lateral tremendo. Rango lateral tremendo. Tremendo en cuanto a duración, me refiero. Ya lleva, pues fíjate que en realidad lleva movimiento casi desde agosto del año pasado, ¿no? Donde tocó 37 y ahora mismo están 35. O sea que sigue con ese rango lateral y no se define. Y además hay una cosa que, bueno, tiene este escape alcista negado. Fijaros que hay mucha indefinición en este valor porque tiene escape bajista negado. Entonces, claro, cuando niegas un escape bajista, lo más normal es que se vaya para el otro lado, se va para el otro lado, escape alcista negado, y ahora lo que toca es escape bajista, y vamos a ver si hace ese escape bajista. No especifica si era para entrar o no. Yo la verdad es que, bueno, por la experiencia, lo que le pasó a esta persona es que entró aquí, casi seguro, y ahora está enganchado. Me da la sensación, por la experiencia. Puede ser. Yo la verdad que no me atrae nada, ¿no? Yo, ¿Por qué? yo, Ver las medias, ¿veis las medias? Hacia arriba y hacia abajo.
Yo la veo justo lo contrario que Beyond. O sea, la veo Sí, para mucho puede cuidado ser. como pierda la media de 200, Sí, que realmente sea una blast bajista. sí, puede ser, Porque puede en ser. el semanal tenemos ya, o sea, tenemos desde hace semanas máximos crecientes pero rechazados, Mm, los mínimos ya cada vez más igualado, entonces sí, como pierda ese mínimo de los 32, sí. mucho cuidado que sería perder la media de 200 y blast bajista. Sí, cuidado, cuidado. Sí, no, no, la verdad que podría ser una muy buena pinta, pero para ello ya, si está pensando en entrar, yo sinceramente ya esperaría a superar los 42, así de claro, os lo digo. Mm. Porque ahí se aclararía mucho la situación, ¿eh? Eliminaría el escenario blast, ese bajista que nos podría generar, y bueno, pues de 42 tendría un buen recorrido hacia la zona de 54, lo cual es interesante. Y por abajo no dejaría perder los 31,80, o si acaso, como mucho estos, los 31,28, esta que es este de aquí. Si perdiera eso, cuidado, ¿eh? Cuidado porque, bueno, puede irse a los 20, bueno, puede irse a los 20, sí, 26, 35 más o menos, un poquito más abajo. Así que esta, bueno, no sé, no tiene mucho aspecto. Eh, buen aspecto, quiero decir. Juan Carlos, las dos últimas nos pide Cala, que vale. Bueno, esta, ¿cómo la ves, ¡Hostia! Manu? Me cago en la... Mira que esta la comenté en su momento, que llevaba tiempo siguiéndola para entrar, y ya me acabo de ver lo del viernes. Ya ves, el viernes lo ha dado todo, ¿eh? El viernes se ha anotado un Uf, 64%. Ahí lo tienes. Y sin darse una importancia. Bueno, esto lo comenta muy bien Julio, ¿no? En su curso en el curso de Blast, ¿no? Cuando arranca un movimiento desde muy abajo, arranca el blast significa explosión, ¿no? En inglés, ¿no? Entonces este blast, este arranque alcista, normalmente suele eliminar entre el 80 y el 100%. Hay veces que llega hasta aquí, otras veces se queda eso, al 80 más o menos. Suele eliminar, queremos decir, muchísimo, ¿no? Y bueno, pues hay veces que lo hace con esta estructura de máximos decrecientes, ¿no? Y que es estilo, lo que llamamos estructura patrón de compra 1, ¿no? Y cuando arranca el patrón de compra 1, pues puede ser un buen momento. Y en este caso, con shakeout, o sea que en este caso aún mejor en este marco temporal. ¿Qué pasa? Que como es muy vertical, yo no creo que ahora esto suba directamente hasta aquí, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, un movimiento de estos es una barbaridad de dinero. Esta es una acción del mundo Julio, ¿no? Además, con las tres medias juntas en diario, bueno, vale. Y o- claro, ahora o- viene la eterna pregunta, Manu. Ya me lo perdí, ya me perdí ese 60 y pico por ciento. ¿Qué hago? ¿Entro? yo te diría, ponlo en horario, el de semanal, Venga, vamos a ponerlo en horario, el de semanal. y solo entraría en los Entonces, 14,50 si se apoya, ahí lo respeta. Porque correcto. fíjate en diario, si hace esto el lunes, en el diario sería un patrón 2-3 encima. Entonces la única forma que entraría es esa. Si se Correcto. respeta los 14,50 y ahí nos hace un PC1 y sí que entraría. Manu está poniendo en práctica esto que os voy a poner en pantalla, que es, a ver si os sale, ahí está. Si no hay patrón, no operación. ¿Vale? Y aquí vemos unos cuantos de los patrones que aprendemos en la formación, de todos ellos, y entonces eso es lo que tenemos que intentar. Porque hay muchas veces que nos podemos dejar llevar por el calor de ¡guau, qué barbaridad! La exclamación que dijo Manu una más berra, ¿no? 60 y pico por ciento, qué barbaridad. Bueno, nosotros os acordáis del concepto barrio sésamo, cerca de la media, no lejos de la media. Bueno, pues evidentemente aquí ya no estamos en el momento adecuado de entrada y si entras lo más normal es que te quedes enganchado, lo más normal. ¿Eh? Entonces, ¿qué sería? Pues encontrar una inhalación, sería fantástico, una inhalación aquí, vamos a ponerlo, una inhalación hacia la media de 200 que ya se está aplanando, ¿lo veis? Que ya se está aplanando y si desde ahí arranca, pues vale, igual ese sería un buen momento, ¿ok? Ese sí sería un buen momento para subirnos al carro, porque ya estaríamos, claro, esta media de 20, fijaos cómo está subiendo ya, ¿eh? Con qué verticalidad. Esto por cada día que pasa va a subir un montón, ¿eh? Entonces se va a acercar muchísimo y estaremos cerca de la media de 20 o más cerca de la situación actual que está a un 52%. Entonces, ese sí sería un muy buen momento, más que nada porque si ocurre esto, como dice Manu, en diario, esto es horario, este gráfico horario, en
en diario sería lo que llamamos una inside bar, una vela roja, y es uno de los patrones que aprendemos en la formación. En concreto, os lo pongo otra vez en pantalla, a ver si lo puedo poner, que creo que en concreto ¿Lo veis? Esta es la que hizo este viernes, esta sería la siguiente y sería ese momento de entrada. ¿Lo veis? Esto, esto y esto. ¿Vale? Venga, hola, buen aspecto. Puede dar guerra. Y la última, venga, cerramos esto con Accor, del Nasdaq. Accor Therapeutics. Vamos a horario. No me gusta, ya de mano no me gusta. De mano ya no me gusta. ¿Por qué, Manu? Poco volumen. Mucha Correcto, venta. correcto. Ni más ni menos. Ni más ni menos. 200.000 títulos. En Estados Unidos 200.000 títulos no da ni para pipas. Si fuera un mercado europeo, pues bueno, todavía español, sobre todo, pues bueno, vale. Pero en Estados Unidos esto es muy poco volumen. Eso nos lleva a normalmente un spread muy grande, seguramente no tan grande como el que está ahora con el mercado cerrado, pero un spread, un diferencial entre compra, entre el precio de compra y el precio de venta muy grande. Y eso al final es una comisión implícita. Tenemos que tener cuidado con estos pequeños detalles porque hay veces que tú ves tu saldo operativo y dices, oye, pero si voy ganando en las operaciones, en términos generales voy ganando. Y luego dices, pero al final, en términos netos, estoy perdiendo. Bueno, pues ¿por qué puedes estar perdiendo? Pues principalmente por comisiones, evidentemente, depende cómo operes, y bueno, porque pierdas mucho de las ganancias a través de estos spreads, ¿no? Entonces, bueno, si obviamos eso, vamos a obviar que de mano no nos gusta por el volumen. Vamos a analizar su situación. Su situación es que estamos en una etapa, veníamos de una etapa 4, ¿ok? Vale, aquí ya, pues ya hablamos de una 2, ¿eh? Ya podemos hablar de una 2, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes, bueno, sí, podríamos decir una 2, ¿no? Ha eliminado varios máximos relevantes decrecientes, una etapa 2 con la media de 20 ya claramente alcista, y ahora nos está dejando ciertas mechas, ciertas no, 3 mechas por abajo, ¿lo veis? Bueno, esto lo pongo un poco mejor, 3 mechas por abajo, lo cual nos suele indicar, bueno, pues que puede haber recorrido alcista. Mira, yo en este caso, viendo también el diario, que de momento está la media bajando, no me gusta, solo como mucho me arriesgaría si veo por encima de 0,97. Si arrancara, imaginaos el lunes, arranca con mucha fuerza y se va para arriba, vale, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta media de 20, ¿la veis? Que se aplanaría y arrancaría hacia arriba. Por lo tanto, tendríamos el concepto de medias juntas, pero que no se cortan. Luego, ¿qué pasa? Que hay algo que no me gusta, que aunque supere mirad, tiene bastante resistencia aquí. Entonces, bueno, no me encanta, la verdad que no me encanta. Si supera esta de 1, pues sí, porque ya tiene hasta 1,18, pues bueno, vale. Bueno, a ver, si en el momento de entrada la respuesta a estas situaciones no es atractiva para nosotros primero por volumen, eso ya de mano. Pero patrón tampoco es que sea muy claro, pero último caso, último concepto. Si el ratio rentabilidad-riesgo es atractivo, puedes intentarlo. Tú ten claro el stop, ten claro el objetivo, y si te sale mínimo un 3-1, pues buena operación puede ser. Yo en estos casos en los que no lo veo claro, en los que no, el volumen no me acompaña, el patrón pues bueno, no es una maravilla, entonces le suelo exigir que yo, para arriesgar más mi dinero en algo que no veo claro, lógicamente le pides más rango, más ratio, ¿no? Pues o me da un 5 o un 5-1, o busco un 5-1, por ejemplo, o no entro. ¿Vale? Esos son los pequeños detalles, pequeños conceptos que tenemos que ir anotando en el plan de trading, para que cada vez que nos dé una circunstancia de mano, oye, ¿cómo era esto? Lo miras, coges la libreta, lo miras en el plan de trading, aquí actuaba de esta manera, vale, y ya lo tienes claro, y dejas a un lado la subjetividad. ¿Ok? Dejas a un lado la subjetividad. Operas lo que te dice tu plan de trading, si realmente quieres operar una acción como estas. Que me enrollo, Manu, no sé cómo lo ves tú. Yo, a ver, normalmente ya solo por el tema semanal decimos que un patrón de compra uno tras un doble máximo no suele ser bueno. Solo para mí es bueno cuando es una fase transicional, que solo tuvimos hace como, no sé, el último mínimo relevante que tenemos, que eso es el acunamiento. A partir de ahí sí que se hubiese tenido esa opción de poder atacar los máximos y superarlos. Cuando yo veo esto, la verdad que la pega que le veo, los 1,2, es lo que me echaría para atrás. Vale. Aparte de todo lo otro comentado. Vale. Si realmente esto se reestructurara hacia arriba, lo que ahora a corto plazo no nos parece interesante,
luego, por encima de 1,24, por ejemplo, puede ser muy interesante porque va a duplicar precio casi. Y si además eso ocurre, si además arranca, pues lo más normal también es que el volumen también empiece a ser un poco más potente, ¿no? Y se vaya bastante más inferior. Pero mientras tanto, oye, pues no parece muy interesante. Venga, con esto cerramos el mundo USA, las secciones, índices y acciones del mercado americano y nos vamos a la siguiente sección, última en este caso, porque ya sabéis que no tenemos sección Blast hoy, aunque sí la tendremos en la plataforma. Vamos a ver cómo están las criptos. Vamos a ver cómo están las criptos. Mundo cripto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, en términos de etapas, bueno, pues veníamos una etapa 4, aquí nos hace una 1, y ya podríamos hablar incluso de una 2, ¿no? Sí, una 2. Fijaros que aquí lo que está haciendo es una de doble máximo, triple máximo, en realidad, triple máximo, y decíamos que lo más normal es que hubiera continuidad bajista. Bueno, pues fijaros, esto es lo que ha ocurrido, aquí tenemos la continuidad bajista, vamos a ver cómo es esto, y la clave es, una de las zonas de parada es, aquí no tengo que marcar esta línea, sino que al ser zona de parada tengo que marcarla con elipse, es como por seguir siempre los mismos criterios, sería lo más normal es que se fuera a esta zona, ¿vale? Vale. Yo creo que tiene todo el aspecto de irse a esa zona. Fijaros que de este último impulso alcista ya está eliminando pues, el 80%, así que me da la sensación de que puede tener continuidad bajista en los próximos días e irse hacia la zona de los 21.000. Vamos a ver si en diario nos lo confirma. A ver, en diario teníamos una etapa 2. Digo teníamos, ¿por qué? Porque este mínimo relevante que está en el entorno de la media, no sería lo mismo si el mínimo relevante estuviera lejos de la media, entonces no lo tendríamos en cuenta. Este mínimo relevante que está en el entorno de la media ha sido violado hacia abajo, ¿lo veis? Está claro, con cierre incluso. Por tanto, ya no podemos hablar de etapa 2, sino de etapa 3. Entonces, además tenemos lo que conocemos como patrón 1, 2, 3. Así que me da la sensación de que este tiene aspecto bajista. Y de hecho, espera un segundito, vamos a hacer la proporción a ver la proporción de impulsos. Los 21 te da. Nos llevaría a la zona de los 21,250, o sea, sí, la zona de soporte, ¿no? Así que, bueno, me da la sensación de que ese es un poco el escenario que puede tener en los próximos días. Cierta continuidad bajista hacia la zona de 21. ¿Ok? 21.000, me refiero, 21.500. Eso en cuanto al Ethereum. Una cosa antes de pasar a hacer muy Sí, sí, rápido. dime. Aquí lo de el semanal, lo de la media de 200, Sí, tenía sí, resistencia hace 3 semanas que se podría haber salido sí, muchas veces. Dices, salgo y a buscar otra cosa, depende también del marco temporal y tal. Y en el marco diario, el doble máximo. Lo que comentaba del valor de antes, que no me gustaba para el semanal, sí, sí. en el Bitcoin lo tenemos en el diario. Un doble máximo, que se queda muy claro. El Ese patrón de patrón de compra compra 1. uno no nos gustaba por eso y Eso es. al final para abajo. Eso es. Eso es justo lo que poníamos esta semana en los grupos es uno de los ejemplos que poníamos de fallo de patrón de compra 1 previsible, ¿no? Previsible. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo? 8 de cada 10 veces. Habrá dos que no. Ya lo sé, pero lo tenemos que asumir, ¿no? Si nosotros supiéramos qué ocurre siempre, pues seríamos el Michael Jordan de esto, ¿no? Pero la realidad es que creo que ni nosotros ni nadie puede llegar a ese nivel, lógicamente, salvo que seas el que genera los precios. Vale, ahí estamos, este es el objetivo, proporcionalidad de impulsos, probablemente Bitcoin lo veamos camino de los 21.500 en los próximos días. Ethereum, por ir cerrando, Ethereum, a ver que no sé qué escribí aquí, vamos a ir borrando esto, ahí está. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, etapa 1, bien, una zona de mucha resistencia, la verdad. Y bueno, pues etapa 3, también en marco temporal diario. Y arranque bajista 1, 2, 3, pues sinceramente creo que algo parecido. Da la sensación de que se va a ir a los 1.500. ¿eh? No, a lo mejor es anticiparme mucho. ¿Y si es Ujú. un techo redondeado eso? Sí, sí, Parece a bueno, visitar los sí, 1000. es un techo redondeado, efectivamente. Eso sin duda, ya se aprecia muy bien en semanal y en diario, pues más, ¿no? Ya las medias ya empiezan a cruzarse. Y está claro que si hace la proporcionalidad de impulsos de aquí, probablemente nos lleve a la zona de soporte en torno a los 1.500 y ahora mismo tiene un patrón 1-2-3. O sea que si pierde este mínimo de 1.548, pues lo veremos en 1.500 casi con total seguridad. Así Sí, yo, que yo digo 1180, ¿eh? O sí, sea, sí, mira tú que dices estoy si pierde esto, claro, y sería un englobo techo redondeado todo. y entonces nos vamos otra vez abajo.
aquí. Exacto. Sí, O sí, sea, sí, sí. estoy anticipándome muchísimo y tal. Yo ya... Este escenario que nos comenta Manu, yo creo que lo podemos ver, era en el Uf, Russell, creo, ¿no? Era en el sí, Russell si no donde me lo veis. acuerdo siempre de Fluidra yo, por eso. Ah, mira, techo redondeado y que se va a origen. O fluidra, a ver, fluidra es un, ¿lo techo redondeado y a origen de impulso, O ¿no? Técnicas Reunidas, que creo que salió la semana pasada también, o la A anterior, ver, no me acuerdo. Me acuerdo que TRE, había de alcista y de bajista en uno de los TRE, techos. mira, suelo redondeado, lo mismo, la bolsa es simétrica, por lo tanto, ahí lo tenéis, se va a origen, inicialmente a origen, ¿lo veis? Esto es el concepto de techos y suelos redondeados. Entonces en Bitcoin, perdón, en Ethereum tenemos eso de techo redondeado, pero claro, todavía queda por desplegarse, ¿eh? Para ello debería Sí, sí, por cerrar sí, por encima de 1500 y ahí tendríamos una muy buena oportunidad si eso ocurriera en el lado corto, pues posiblemente se fuera como mínimo en la zona de soporte menor, de la zona de los 1300, pero es que es un dineral eso, ¿eh? O sea que puede ser una opción, pero a corto plazo, lo más normal es que esto haya continuidad hacia la zona de los 1500, algo así, ¿verdad, Manu? Sí, sí, de momento a los 1500. Lo otro sería ya mucho anticiparnos a lo mejor a 3 o 4 meses y si perdiese esa zona. Sí, sí. Correcto, correcto. Muy, muy de acuerdo. Vale, venga, pues con esto, pues nada, damos por cerrado este resumen semanal de trading número 119. En nada lo vamos a tener en la plataforma ya subido. Que lo que siempre os decimos, si os gusta y os ha aportado valor en algún concepto, pues si le dais al me gusta, nos ayudáis a difundir el proyecto. Cualquier consulta lo podéis hacer en info@seedmentor.com o a través de los distintos canales de distintas redes sociales. ¿Y qué más? Y que si queréis probar la plataforma, os registráis, no hay que meter tarjeta, no hay que pagar nada, os registráis, echáis un vistazo por dentro. Os solemos enviar un email porque además de ver lo de la plataforma, podéis entrar si queréis al grupo de WhatsApp formativo para que echéis un vistazo cómo se mueve en el día a día las cosas que comentamos y que luego si al final os queréis ir, pues os vais y punto. No hay ninguna obligación de nada, evidentemente, ¿no? Si os parece interesante, os quedáis y si no, pues a otra cosa. Manu, oye, que tengas un buen resto de tarde de sábado y buen domingo mañana. El Valencia que gane para que no baje a segunda y no tengamos lío el año que viene, que nosotros no queremos mucha competencia. Y nada, que tengáis buena semana, ¿vale? Cuidaros. Venga, Cuídate, Manu. Chao. chao. Chao.